¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva entrega. Comenzaremos ahora a estudiar la etapa de la representación, que es la que sigue a la del análisis conceptual. Ya determinamos que nuestro recurso ejemplo, breve historia de la biología, trata sobre historia de la biología. Lo que tenemos que hacer ahora es adoptar o elaborar rótulos, puede ser un rótulo, puede ser varios, que representen ese contenido, esos temas. Esta etapa de la representación es netamente operativa, estrictamente técnica, propia de la bibliotecología. Existen normas taxativas que debemos seguir para aplicarla. Y nos vemos obligados a adoptar una técnica de organización del conocimiento. Existen varias técnicas de organización del conocimiento, de las cuales nosotros estudiaremos en particular dos: la técnica de la indización y la técnica de la clasificación. En la siguiente placa veremos en qué consiste cada una de estas dos técnicas. Cuando aplicamos la técnica de la indización, utilizamos rótulos alfabéticos o expresiones alfabéticas concisas, breves, indicativas de los temas que queremos representar. Se pueden escribir en minúsculas, en mayúsculas, con la primera inicial en mayúscula y el resto en minúscula. Eso depende de diferentes fuentes de rótulos. Cuando aplicamos la técnica de la clasificación, los rótulos que representan a los temas son numéricos y complementariamente alfanuméricos. Estos son tres ejemplos que corresponden a la aplicación de la técnica de la clasificación utilizando un sistema de organización del conocimiento en particular que se llama CDU, clasificación decimal universal. Esto lo estudiaremos más adelante. A partir de ahora nos centraremos en la aplicación de la técnica de la indización. La primera pregunta que tenemos que responder es: ¿cuál va a ser la fuente de los rótulos temáticos alfabéticos que volcaremos en el registro? La primera fuente que se nos puede ocurrir es la lengua natural. Utilizándola, fácilmente podemos concluir que la expresión historia de la biología es representativa del contenido del texto breve Historia de la biología. El adjetivo breve, por supuesto, no lo vamos a tener en cuenta. Si fuese historia extensa de la biología, sería lo mismo para el caso. Ahora bien, existen, además de la lengua natural, existen vocabularios controlados, sistemas de organización del conocimiento, listados de términos y de expresiones alfabéticas que pueden utilizarse para aplicar la técnica de la indización, y que también contienen expresiones y términos que no se pueden utilizar. Esto es a los fines de lograr una mayor uniformidad a la hora de elaborar rótulos temáticos alfabéticos. Veamos ejemplos de utilización de dos de estos sistemas de organización del conocimiento. Aquí podemos ver algunas posibilidades a la hora de elaborar rótulos temáticos alfabéticos utilizando la lengua natural. Podemos, por ejemplo, utilizar la expresión historia de la biología o historia de las ciencias biológicas. También podemos utilizar por separado rótulos como biología e historia, o ciencias biológicas e historia. O podemos utilizar a la vez historia de la biología e historia de las ciencias biológicas. O utilizar a la vez biología, ciencias biológicas e historia.
es decir, asignar al recurso en cuestión estos 3 rótulos. El problema de la utilización de la lengua natural, como se aprecia en este ejemplo, que no es demasiado amplio, es la dispersión de rótulos que se produce. Y a alguien se le puede ocurrir algún otro, aunque en este caso ya no conviene o es poco probable, pero por ejemplo, si alguien piensa en ciencias de la vida, no es descabellado, no es lo más probable, pero podría ser que a alguien se le ocurriese ese otro rótulo. Ahora, en lugar de utilizar la lengua natural como fuente de rótulos, utilizaremos este sistema de organización del conocimiento que se llama lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas. Aquí ya hay un término, una expresión, encabezamientos de materia, en lugar de rótulos temáticos alfabéticos. Cuando utilizamos este sistema, nos referimos a encabezamientos de materia. El término materia ya lo conocemos. El tema o lo que sugiere el recurso que el bibliotecario registra en el catálogo. Este sistema, esta lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas, es español, se utiliza en España. Está, por supuesto, en castellano, en vasco, en gallego y en catalán. Y es muy fácil acceder a la página donde se encuentran diversas consideraciones sobre el sistema. Bibliotecas públicas representa lo que para nosotros son las bibliotecas populares. Veamos cómo utilizarlo a este sistema. Hay una introducción donde explica cómo se gestó, las normas que deben seguirse para su utilización. Supondremos que ya las leímos, ya las conocemos. Y comienza la lista de encabezamientos propiamente dicha. Términos y expresiones ordenadas alfabéticamente. Vamos a buscar biología. Aquí lo encontramos, biología. Cuando encontramos el término escrito de esta manera, quiere decir que se puede usar. Hay otros términos que están relacionados con biología, no le vamos a prestar atención ahora. Si no se pudiese utilizar, aparecería como biología animal. Fíjense que biología animal no está en negrita. Y dice B, que es BAC. BAC es zoología. Esto quiere decir que si hubiésemos decidido, en un recurso hipotético, emplear la entrada biología animal, en su lugar tendremos que usar zoología. No estaría permitido utilizar biología animal. Biología está permitido, entonces lo podemos utilizar. Vamos a buscar ciencias biológicas, a ver si aparece en este sistema. Ciencias. No. Ciencias biológicas no está. Entonces no lo utilizamos.
Bien, entonces, usando este sistema, la única posibilidad que tenemos para breve historia de la biología es la entrada biología, con la primera inicial en mayúscula. Ahora bien, ¿qué sucede con historia? Porque nuestro recurso trata sobre historia de la biología en particular. Cuando buscamos la entrada de historia, podemos leer una nota explicativa que dice: úsase para los estudios de introducción a la historia y también como subencabezamiento. Este caso no es un estudio de introducción a la historia. Veamos entonces a qué se refiere esta expresión, subencabezamiento. Recordemos que los términos que aparecen en esta lista son encabezamientos. Biología, que ya lo seleccionamos, es un encabezamiento. Como nosotros ya sabemos manejar este sistema, ya leímos el instructivo que hay al comienzo, recordamos que los subencabezamientos son términos o expresiones que se unen al encabezamiento principal mediante un guión. Existen varios tipos de subencabezamiento, como podemos leer acá. Historia en particular es un subencabezamiento de materia. Este tipo de subencabezamiento suele indicar cualidades, propiedades, acciones, etcétera, de una materia específica que no se estudia en toda su realidad. En todo caso, deben ser siempre conceptos aplicables a muchas materias. Es innegable que tenemos historia de la biología, no toda la biología. Y así como hay recursos sobre historia de la biología, los hay sobre historia de cualquier tema: historia del cine, historia de la música, historia del fútbol, historia de la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la lista vamos a extraer el encabezamiento biología y el subencabezamiento historia. Ambos escritos con la primera inicial en mayúscula. Bien, aquí tenemos otro sistema de organización del conocimiento llamado lista de encabezamientos de materia para bibliotecas. El título es muy parecido al anterior. Aquel era lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas. Esta es conocida por la sigla LEMB, aquella por la sigla LEMB. Este es el que vamos a utilizar a lo largo de nuestra cursada, por lo tanto lo vamos a seguir estudiando en profundidad, pero comparemos el resultado de aplicar este listado con el de aplicar el anterior. Busquemos la entrada biología. Cuando aparece así, significa que se puede utilizar. Debajo hay una serie de términos relacionados con la entrada, igual que en el ejemplo anterior, pero a diferencia de aquel, aquí está ciencias biológicas, precedido por una X. Esto quiere decir que ciencias biológicas no se puede utilizar. En el caso anterior no la utilizábamos porque no aparecía. Estaba biología y con eso nos resultaba suficiente. Aquí, expresamente, el sistema nos dice que ciencias biológicas no está permitido. Si a alguien se le ocurre usar ciencias biológicas por las dudas para complementarlo con biología, está trabajando mal con este listado. Y con historia sucede algo similar al ejemplo anterior. Cuando buscamos la entrada historia, encontramos
al final de la misma una nota explicativa que dice, y los epígrafes, que son los encabezamientos, que empiezan con la palabra historia, así como la subdivisión historia, después de nombres de países, de estados, de ciudades y de otros temas. Aquí en lugar de subencabezamiento, la expresión es subdivisión, pero se aplica de la misma manera. Se adosa a la primera entrada mediante un guión. Revisando lo anterior, tenemos entonces que si usamos la lista de encabezamientos de materia para bibliotecas públicas de origen español y de utilización en España, el encabezamiento de materia para historia de la biología nos queda de esta manera. El encabezamiento de biología y el subencabezamiento guión historia. Utilizando LEMB, que es la que nosotros vamos a adoptar durante el curso, lista de encabezamientos de materia para bibliotecas de origen colombiano, el encabezamiento queda la entrada o epígrafe principal biología y la subdivisión guión historia. Y todo escrito en mayúsculas, sin tildes. Cualquier diferencia de sintaxis o de tipo de letra es un error. Se trata de un error que no podemos cometer, que quede bien claro esto. Nosotros, si adoptamos un sistema de organización del conocimiento determinado, lo debemos respetar a rajatabla. Por supuesto que vamos a seguir constantemente a lo largo del curso practicando esta técnica y además la de la clasificación, pero para terminar esta entrega, digamos que la técnica de la indización culmina cuando el rótulo, los rótulos que hemos adoptado se vuelcan en el registro del catálogo. Como siempre, quedamos en encontrarnos en la próxima entrega. Hasta ese momento.